Nadie en San Cristóbal del Monte habla de por qué todas las casas tienen rejas en las ventanas, incluso en los pisos más altos, o por qué el único hotel del pueblo cierra sus puertas con cerrojo a las 9 en punto sin excepción. Esta es la historia real del Dr. Miguel Herrera, quien sirvió como médico en un pueblo que oficialmente no existe. Un pueblo donde descubrió que hay cosas peores que la muerte, y que algunos secretos se guardan no por vergüenza, sino por supervivencia. El doctor Herrera llegó a San Cristóbal en octubre de 2019. El puesto de médico municipal había estado vacante por 6 meses, algo inusual para una plaza gubernamental que ofrecía buenos beneficios y vivienda incluida. Debió haber sospechado cuando su predecesor, el doctor Valdés, no respondió ninguna de sus llamadas pidiendo información sobre la clínica. La secretaria de Salud en la capital simplemente le informó que Valdés había renunciado por motivos personales y que ahora residía en una institución psiquiátrica en Guadalajara. El viaje desde Xalapa tomó 12 horas por carreteras cada vez peores. Los últimos 50 kilómetros fueron por un camino de terracería que serpenteaba entre las montañas, sin barandales ni señalizaciones. El GPS del doctor perdió señal después de pasar el último pueblo registrado, y tuvo que guiarse por las escasas indicaciones pintadas a mano en las rocas. San Cristóbal apareció súbitamente al doblar una curva particularmente cerrada. Era un pueblo colonial típico a primera vista, casas de adobe pintadas en colores deslavados, una plaza central con su iglesia, calles empedradas, pero algo se sentía fuera de lugar. Tal vez era la forma en que la neblina se aferraba a los edificios incluso bajo el sol de mediodía, o cómo no había ni un solo niño jugando en las calles. El Hotel Plaza era el único alojamiento del pueblo. La dueña, señora Martínez, una mujer de unos 70 años con ojos que parecían haber visto demasiado, recibió al doctor con una mezcla de alivio y algo más difícil de identificar. Doctor Herrera, dijo, tomando su identificación con manos que temblaban ligeramente. Lo estábamos esperando. Han sido meses difíciles sin médico. Mientras se registraba, el doctor notó algo extraño. El libro de huéspedes mostraba muy pocas entradas. En los últimos 6 meses solo había habido 5 visitantes, además de él. Todos habían puesto como duración de estancia indefinida, pero las fechas de salida estaban en blanco. Disculpe, preguntó el doctor. ¿Estos huéspedes siguen aquí? La señora Martínez cerró el libro abruptamente. Se fueron. Todos se van eventualmente. Luego, como recordando algo importante, añadió: las puertas del hotel se cierran a las 9 en punto, sin excepciones. Es por los animales salvajes. El doctor Herrera no vio ningún animal salvaje en su primera semana. La clínica era pequeña pero bien equipada, sorprendentemente moderna para un pueblo tan aislado. Su enfermera Carmen era una mujer competente de unos 50 años que parecía aliviada y preocupada a la vez por la llegada del nuevo médico. El doctor Valdés dejó todo en orden, le dijo mientras le mostraba las instalaciones. Aunque hacia el final... Bueno, empezó a documentar cosas extrañas. ¿Qué tipo de cosas? Carmen dudó antes de llevarlo a la oficina. En un cajón cerrado con llave encontraron varios cuadernos llenos de notas cada vez más erráticas. Al principio eran observaciones médicas normales, pero gradualmente se transformaban en algo más perturbador. Caso 47, insomnio colectivo. Toda la familia Rodríguez reporta no haber dormido en 5 días, sin signos de psicosis, pupilas normales. Caso 73, María Sánchez, 34 años, marcas de mordidas en brazos y piernas. Insiste en que se las hizo ella misma mientras dormía. Las marcas no coinciden con dentadura humana. Caso 112, patrón emergente. 80% de la población sufre trastornos del sueño. Los pocos que duermen reportan el mismo sueño, ojos observándolos desde las ventanas. Las últimas páginas eran casi ilegibles, repeticiones obsesivas de la misma frase. No miran para entrar, miran para elegir. La primera noche del doctor en el pueblo fue inquieta. No por ruidos, el pueblo era inquietantemente silencioso después del anochecer, sino por la ausencia de ellos.
No había grillos, ni perros ladrando, ni viento. Solo un silencio pesado que parecía presionar contra los oídos. A las 3 de la madrugada, un sonido suave lo despertó. Tap, tap, tap. Como dedos golpeando suavemente contra vidrio. Venía de su ventana. Se levantó para investigar, pero algo instinto tal vez lo hizo detenerse antes de acercarse a las cortinas. El golpeteo continuó por exactamente 13 minutos, los contó, luego cesó abruptamente. Por la mañana encontró pequeñas marcas en el vidrio exterior de su ventana. Parecían huellas de manos, pero los dedos eran demasiado largos, las proporciones incorrectas. En la clínica, los primeros pacientes del doctor Herrera confirmaron lo que las notas del doctor Valdés sugerían. Casi todos sufrían de algún trastorno del sueño. Insomnio crónico era lo más común, seguido por terrores nocturnos tan severos que preferían no dormir. Es peor en Luna Nueva, le confió don Roberto, un agricultor de 60 años con profundas ojeras. Esas noches, nadie duerme. Nos quedamos despiertos, esperando que amanezca. Contando las horas. ¿Esperando qué? Don Roberto intercambió una mirada con otros pacientes en la sala de espera. Mejor que no sepa, doctor. Mientras menos sepa, más tiempo podrá ayudarnos. Pero era imposible no notar las peculiaridades del pueblo. Todas las casas tenían rejas en las ventanas, incluso las más humildes. Muchas ventanas tenían espejos colgados en ángulos extraños, orientados hacia afuera, y en cada umbral había líneas de sal gruesa que los habitantes renovaban religiosamente cada mañana. El padre Antonio, el párroco local, fue más directo cuando el doctor lo visitó. Era un hombre joven, tal vez 40 años, pero con el aspecto agotado de alguien mucho mayor. San Cristóbal tiene una historia complicada, doctor, dijo, mientras caminaban por el atrio de la iglesia. Este valle ha estado habitado por siglos, tal vez milenios. Los españoles construyeron sobre ruinas indígenas, como en tantos lugares. Pero aquí encontraron cosas que no entendían. ¿Qué tipo de cosas? El padre se detuvo frente a una sección del muro de la iglesia, donde las piedras eran notablemente diferentes, más antiguas. Túneles, cámaras, evidencia de rituales que no correspondían a ninguna cultura conocida. Y cuerpos, muchos cuerpos, todos con las mismas marcas. ¿Qué marcas? Como si algo los hubiera vaciado desde adentro, sin heridas externas, pero huecos. Los conquistadores sellaron los túneles, construyeron la iglesia encima. Pensaron que eso sería suficiente. Hizo una pausa. No lo fue. Esa noche el doctor Herrera decidió quedarse despierto y observar. Apagó todas las luces de su habitación y se sentó junto a la ventana, con las cortinas apenas entreabiertas. A las 9 en punto, escuchó el pesado cerrojo de la puerta principal del hotel deslizarse en su lugar. Para las 10 el pueblo parecía muerto. Fue a las 2:47 de la mañana cuando los vio por primera vez. Sombras moviéndose por las calles, pero no sombras normales. Estas se movían independientemente de cualquier fuente de luz, deslizándose de casa en casa. Se detenían frente a las ventanas, presionándose contra el vidrio como si estuvieran oliendo, buscando algo. Los espejos parecían confundirlas, se alejaban rápidamente cuando se reflejaban en ellos. Una de las sombras se detuvo frente al hotel. Incluso desde el tercer piso, el doctor pudo sentir su atención enfocándose en su ventana. No tenía rostro, ni forma definida, pero él sabía que lo estaba mirando. El doctor se alejó de la ventana, el corazón martilleando.
Hizo lo único que se le ocurrió. Tomó la sal del pequeño contenedor en su mesa de noche y la arrojó hacia la ventana. Hubo un sonido como de grasa en una sartén caliente, un siseo agudo, y luego silencio. Cuando se atrevió a mirar de nuevo, los barrotes estaban intactos y la sombra había desaparecido. A la mañana siguiente, el doctor Herrera confrontó a Carmen en la clínica. Necesito saber qué está pasando aquí. La gente no duerme porque algo los acecha en la noche. ¿Qué son esas cosas? Carmen cerró la puerta de la clínica y verificó que estuvieran solos. No tienen nombre. Siempre han estado aquí, desde antes del pueblo, desde antes de los indígenas incluso. El doctor Valdés las llamaba los hambrientos, porque eso es lo que son. Hambrientos. ¿Hambrientos de qué? De lo que nos hace humanos. Alma, espíritu, como quiera llamarlo. Entra mientras duermes si los dejas. Te vacían desde adentro. Dejas de ser tú mismo. Por eso nadie duerme bien aquí. Por eso tenemos las protecciones. ¿Y funcionan? La mayoría de las veces. Pero no siempre. Cada pocos meses, alguien comete un error. Olvida renovar la sal. Deja una ventana sin protección. Se queda dormido donde no debe. Y entonces... Se estremeció. Los encontramos vagando por las calles al amanecer, hablando idiomas que no existen, con los ojos vacíos. Algunos se recuperan. Otros, el manicomio en Guadalajara, tiene una sala entera de gente de San Cristóbal. El doctor comenzó a entender la magnitud del problema. Este no era un caso de histeria colectiva o superstición rural. Había algo genuinamente anormal en San Cristóbal. Algo que la ciencia convencional no podía explicar. Decidió documentar todo meticulosamente. Instaló cámaras en su habitación con permiso de la señora Martínez, quien pareció aliviada de que alguien finalmente estuviera tomando el asunto en serio. Comenzó a llevar registros detallados de los patrones de sueño de sus pacientes, las noches de mayor actividad, cualquier correlación con fases lunares o condiciones atmosféricas. Lo que descubrió fue perturbador. Las visitas seguían un patrón. Eran más frecuentes durante la luna nueva, casi inexistentes durante la luna llena. Se concentraban en casas donde había niños o personas debilitadas por enfermedad. Y lo más inquietante, parecían estar aprendiendo. Las protecciones tradicionales, sal, espejos, símbolos religiosos eran cada vez menos efectivas. Los habitantes del pueblo reportaban que las sombras encontraban formas de rodear las barreras, de explotar cualquier descuido. Fue entonces cuando el doctor Herrera conoció a los vigilantes. Era un grupo de aproximadamente 20 personas, hombres y mujeres, que se turnaban para patrullar el pueblo durante las horas más peligrosas. Su líder era Joaquín, un hombre de unos 40 años cuyos propios hijos habían sido tocados por las sombras años atrás. No podemos detenerlas, explicó Joaquín durante una de sus rondas a la que permitieron al doctor acompañar. El doctor los vio en acción esa noche. Cuando una sombra se acercaba demasiado a una casa donde sabían que había niños pequeños, los vigilantes actuaban. Lanzaban cohetes, tocaban campanas, creaban el caos suficiente para que la sombra se desorientara y se alejara. Era una batalla de desgaste que llevaban librando generaciones. Pero había un costo. Muchos vigilantes eventualmente sucumbían a la locura o el agotamiento. El doctor vio los efectos en su clínica: presión arterial peligrosamente alta, úlceras, ataques de pánico. El doctor Herrera intentó contactar a las autoridades estatales, a colegas en la capital, a cualquiera que pudiera ayudar. Pero San Cristóbal tenía una forma de aislar a quienes querían exponer sus secretos.
Las llamadas se cortaban. Los correos no se enviaban. Los visitantes que venían a investigar invariablemente sufrían accidentes en el peligroso camino de montaña o experimentaban episodios psicóticos que los dejaban incapaces de dar testimonio coherente. El punto de quiebre llegó durante el 6º mes del doctor. Shio. Respondían a estímulos básicos, pero no había nada detrás de sus ojos, nada humano. Fue entonces cuando el padre Antonio llevó al doctor a las catacumbas bajo la iglesia. Allí, en cámaras que databan de antes de la conquista, le mostró los registros reales. No los documentos oficiales de la iglesia, sino los testimonios acumulados durante siglos. 1743. Las sombras tomaron a 30 personas en una sola noche. Los sobrevivientes sellaron la entrada norte del pueblo con cal bendita. 1889, intento de evacuación masiva. De 100 familias que intentaron irse, solo 3 lograron pasar el valle. Las demás regresaron, hablando de paredes de sombras que les bloqueaban el paso. 1952. Llegada del primer psiquiatra. Diagnóstico histeria colectiva. Fue encontrado 3 días después, escribiendo compulsivamente en las paredes de su habitación. El mismo símbolo, una y otra vez. El padre le mostró el símbolo. Era complejo, perturbador de mirar, como si los ángulos no correspondieran a la geometría normal. ¿Qué significa?, preguntó el doctor. No lo sabemos, pero todos los que han sido completamente tomados por las sombras lo dibujan. El doctor Herrera decidió que tenía que intentar irse. No por cobardía, sino para buscar ayuda real. Empacó sus cosas una madrugada y salió antes del amanecer, esperando evitar tanto a las sombras como a los habitantes que seguramente tratarían de detenerlo. El camino de salida del pueblo serpenteaba por la montaña. Condujo con cuidado, alerta a cada curva. Continuó conduciendo a paso de tortuga, guiándose por memoria. Pero algo estaba mal. El camino se sentía diferente. Más largo. Según su odómetro, había conducido el doble de la distancia necesaria para salir del valle. Pero seguía rodeado de niebla. Entonces los vio, ojos en la niebla. Cientos de ellos, observándolo desde todos los ángulos. El motor de su auto comenzó a fallar. La radio estalló en estática que gradualmente se convirtió en susurros en un idioma que no reconoció, pero que de alguna manera entendió. Regresa. Perteneces al valle. Todos pertenecen al valle.
El auto se detuvo completamente. En el silencio que siguió, escuchó pasos acercándose. No pasos humanos. Algo más pesado, más deliberado. La niebla se apartó lo suficiente para que viera. Lo que el doctor vio esa noche en la niebla lo cambió fundamentalmente. Su mente se negaba a procesar completamente la imagen. Era antiguo, hambriento, y vasto de una manera que desafiaba la percepción. Y en sus innumerables ojos vio reflejado no su rostro, sino el símbolo, una y otra vez, infinitamente. Los vigilantes encontraron al doctor Herrera a 3 kilómetros del pueblo, caminando en círculos, dibujando ese maldito símbolo en el aire. La señora Martínez lo cuidó durante su recuperación, que tomó semanas. Tuvo suerte, le dijo ella. Algunos nunca regresan completos. Cuando el doctor se recuperó, algo fundamental había cambiado en él. Ya no intentó irse. No por miedo, sino por comprensión. San Cristóbal no era una prisión. Era una fortaleza. Y las sombras no estaban tratando de entrar. Estaban contenidas aquí, en este valle, por el sacrificio continuo de sus habitantes. Si el pueblo cayera, si todos huyeran o fueran consumidos, ¿qué evitaría que estas entidades se expandieran? ¿Cuántos otros pueblos, ciudades, sufrirían lo que San Cristóbal había sufrido por siglos? El doctor Herrera se quedó. Se convirtió en parte del sistema de vigilancia. Trató el insomnio crónico, las úlceras, los ataques de pánico. Documentó cada encuentro, cada patrón nuevo. Y esperó, porque sabía que eventualmente alguien tendría que contar esta historia. El doctor Valdés lo visitó una vez, durante uno de sus momentos lúcidos. Le dijo algo que el doctor Herrera nunca olvidaría. El error es pensar que son malvadas. No lo son, son hambrientas. Y nosotros somos comida. ¿Es malvado el león que caza la gacela? Pero nosotros podemos elegirnos ser presas. Ese es nuestro don y nuestra maldición. 3 años pasó el doctor Herrera en San Cristóbal. 3 años de noches sin dormir, de vigilancia constante, de ver cómo la batalla desgastaba lentamente a la gente buena que mantenía la línea. Y entonces llegó la noche que cambió todo. Era luna nueva, la oscuridad más profunda. Pero algo era diferente. Las sombras no se movían con su cautela habitual. Eran erráticas, frenéticas, como animales huyendo de un incendio forestal. Los vigilantes reportaron actividad sin precedentes. Fue Carmen quien se dio cuenta primero. No están cazando, dijo, mirando por la ventana de la clínica donde se habían refugiado varios. Están huyendo. Tenía razón. Las sombras no estaban tratando de entrar a las casas. Estaban tratando de esconderse. De algo peor que ellas mismas. A las 3:33 de la mañana, algo imposible ocurrió. El cielo sobre San Cristóbal se abrió como una herida, revelando un vacío que pulsaba con colores que no deberían existir. Y de ese vacío descendió una presencia que hacía que las sombras parecieran inofensivas en comparación. Los habitantes de San Cristóbal hicieron algo que nunca habían hecho en siglos de sitio. Abrieron sus puertas. Invitaron a las sombras a entrar, a esconderse junto a ellos. Enemigos ancestrales unidos contra una amenaza mayor. El padre Antonio dirigió a todos a la iglesia. Allí en los túneles antiguos, usando conocimiento acumulado por generaciones, realizaron un ritual que ningún libro sagrado menciona. Humanos y sombras, juntos, creando una barrera no de sal o fe, sino de voluntad colectiva. La batalla duró hasta el amanecer. Cuando el sol finalmente apareció, la grieta en el cielo se había cerrado. La entidad se había retirado, y San Cristóbal había sobrevivido. Pero todo había cambiado. Las sombras no se fueron con el amanecer como siempre hacían. Permanecieron debilitadas pero presentes. Y los habitantes las aceptaron porque ahora todos entendían que había cosas peores ahí afuera, esperando que las defensas fallaran. El doctor Herrera se fue poco después. No porque el pueblo lo dejara, sino porque su trabajo allí había terminado. Había un nuevo equilibrio en San Cristóbal, uno que no requería su presencia. Además, alguien tenía que llevar la advertencia al mundo exterior. En los meses siguientes,
El doctor viajó extensamente, buscando otros pueblos con situaciones similares. Los encontró. Más de los que hubiera imaginado. Comunidades enteras viviendo en los márgenes de la realidad, manteniendo a raya horrores que el mundo moderno se negaba a reconocer. Documentó todo. Cada encuentro, cada historia, cada método de defensa. Creó una red informal de contactos entre estos pueblos guardianes, compartiendo conocimiento que podría salvar vidas. El mundo moderno estaba olvidando las viejas protecciones, y las barreras se debilitaban en todas partes. El doctor Miguel Herrera desapareció en marzo de 2024. Su departamento en la Ciudad de México fue encontrado lleno de documentos, mapas y testimonios sobre docenas de pueblos como San Cristóbal. En su escritorio había una nota final. Si estás leyendo esto, es porque no regresé de mi último viaje. Hay un pueblo en Chiapas donde las desapariciones han aumentado dramáticamente. Voy a investigar. Si no vuelvo, por favor, continúa mi trabajo. Los pueblos guardianes nos necesitan. El mundo nos necesita aunque no lo sepa. San Cristóbal del Monte sigue ahí, manteniendo su vigilia. Pero hay cientos más como él. Encuéntralos. Ayúdalos. Porque cuando caiga el último pueblo guardián, cuando se rompa la última barrera, todos sabremos qué es lo que han estado conteniendo. Y entonces será demasiado tarde. San Cristóbal del Monte no aparece en los mapas oficiales. Las autoridades niegan su existencia. Pero en las noches más oscuras, cuando el viento sopla desde las montañas, algunos juran escuchar el eco distante de campanas que no suenan como deberían. Y en algún lugar en este momento un pueblo entero permanece despierto, vigilando, esperando, protegiendo al mundo de algo que no debe ser nombrado. Esta es su historia. La historia que el doctor Miguel Herrera arriesgó todo para contar. La pregunta es, ¿qué haremos con ella? Esta historia fue reconstruida a partir de las notas y testimonios encontrados en el departamento del doctor Miguel Herrera después de su desaparición. Las autoridades no tienen comentarios sobre la veracidad de estas afirmaciones. San Cristóbal del Monte no aparece en ningún registro oficial del gobierno mexicano. En el pueblo de Santa Elena del Cerro, ningún maestro duraba más de un año escolar, y los niños nunca hablaban de lo que pasaba en el salón después de clases. Esta es la historia documentada de Laura Mendoza, una maestra de primaria de 28 años que llegó a Santa Elena en agosto de 2021 buscando escapar del estrés de la ciudad y cumplir su sueño de enseñar en una comunidad rural. Lo que encontró fue una conspiración de silencio que había durado generaciones y un secreto que algunos pueblos guardan a costa de sus propias almas. Laura había visto el anuncio en el portal de la Secretaría de Educación, una plaza de maestra en una escuela rural multigrado, con casa incluida, y un bono por trabajar en zona de difícil acceso. Santa Elena del Cerro, población 1,247 habitantes, enclavado en las montañas de Oaxaca. Las fotografías mostraban un pueblo pintoresco con casas de adobe y una pequeña escuela de 3 aulas junto a una iglesia colonial. El día que llegó, un domingo caluroso de agosto, el pueblo parecía desierto. Su taxi la dejó en la plaza principal con sus maletas, y el conductor se marchó apresuradamente, murmurando algo sobre querer bajar de la montaña antes del anochecer. Laura notó que no había nadie en las calles, unusual para un domingo en un pueblo mexicano. La directora de la escuela, doña Carmen Ruiz, una mujer de unos 60 años con el cabello completamente blanco, la esperaba en la puerta de lo que sería su nueva casa, una pequeña construcción de adobe junto a la escuela. Señorita Mendoza, dijo doña Carmen, su voz cargada de una formalidad que parecía forzada. Bienvenida a Santa Elena. Hay algunas cosas que debe saber sobre nuestro pueblo antes de comenzar las clases mañana. Mientras la ayudaba a instalarse, doña Carmen le explicó las reglas no escritas de la escuela. No hacer preguntas sobre las ausencias frecuentes de ciertos niños. No quedarse en el salón después de las 4 de la tarde.
No interferir si los padres retiraban a sus hijos temprano los viernes. Y lo más importante, nunca, bajo ninguna circunstancia, abrir el salón del tercer grado que había sido clausurado hace 15 años. ¿Por qué está clausurado?, preguntó Laura, observando la pesada cadena y candado que aseguraban la puerta. Doña Carmen evitó su mirada. Problemas estructurales. El techo es inestable. Es peligroso entrar. Pero Laura notó que la puerta tenía marcas recientes, como si alguien hubiera intentado abrirla desde adentro. Las primeras semanas transcurrieron con una normalidad inquietante. Laura enseñaba a 23 niños de primero a sexto grado en un solo salón, como era común en las escuelas rurales multigrado. Los niños eran educados pero distantes, con una madurez perturbadora para su edad. Ninguno jugaba durante el recreo. En lugar de eso, se sentaban en grupos pequeños hablando en voz baja y lanzando miradas nerviosas hacia el salón clausurado. Fue Sofía, una niña de 9 años con ojos demasiado viejos para su edad, quien primero le dio una pista de lo que realmente sucedía en Santa Elena. «Maestra», susurró un día después de clases, cuando los demás niños ya se habían ido, «no se quede cuando vengan por nosotros los viernes, por favor». «¿Quiénes vienen por ustedes?». Pero Sofía ya había salido corriendo, dejando su cuaderno abierto en el escritorio. Laura se acercó a recogerlo y se quedó helada. La página estaba llena de dibujos. Todos mostraban lo mismo, figuras adultas llevándose niños hacia una estructura que parecía una cueva o túnel. Y en cada dibujo los niños tenían los ojos cerrados, como si estuvieran dormidos o algo peor. Esa noche, Laura no pudo dormir. Desde su ventana, que daba a la parte trasera de la escuela, podía ver el salón clausurado. A la luz de la luna, notó algo que no había visto durante el día. Las ventanas habían sido tapiadas desde adentro con ladrillos, pero había grietas por donde se filtraba luz. No era luz. Era algo más tenue, más orgánico, como un brillo fosforescente. El primer viernes que presenció la recolección fue cuando todo comenzó a tener un sentido aterrador. Eran las 3:30 de la tarde cuando los padres comenzaron a llegar. No solo algunos padres, sino todos. Cada familia del pueblo con niños en edad escolar. Sus rostros eran inexpresivos, sus movimientos sincronizados de una manera antinatural. Los niños, que habían estado inquietos toda la tarde, se levantaron de sus asientos como autómatas y caminaron hacia sus padres sin decir palabra. «¿Qué está pasando?», preguntó Laura a doña Carmen, quien había aparecido en la puerta del salón. «Es la costumbre de los viernes», respondió la directora, su voz tensa. «Los niños ayudan en las labores comunitarias. Váyase a casa, señorita. No es asunto suyo». Pero Laura siguió al grupo a distancia. Los vio caminar en procesión silenciosa hacia las afueras del pueblo, donde el camino se perdía entre los árboles. Los niños caminaban con los ojos cerrados, guiados por sus padres como si estuvieran en trance. La procesión desapareció en el bosque, y Laura no se atrevió a seguirlos más allá. Los niños regresaron el lunes, pero algo había cambiado. Estaban más pálidos, más callados. Algunos tenían pequeñas marcas en los brazos, como pinchazos de agujas. Cuando Laura intentó preguntar qué habían hecho el fin de semana, todos dieron la misma respuesta ensayada: ayudamos en la milpa. Pero Santa Elena no tenía milpas. El terreno rocoso de la montaña no era apto para el cultivo de maíz. Laura comenzó su propia investigación. En el pequeño archivo municipal, encontró registros que se remontaban a la fundación del pueblo en 1823. Lo que descubrió la perturbó profundamente. Cada generación, aproximadamente cada 25 años, había un pico inexplicable en la mortalidad infantil. Niños que simplemente enfermaban y morían en cuestión de días, siempre en grupos, siempre sin causa médica clara. El patrón se había roto en 1960. Cuando la mortalidad infantil cayó a casi 0 de la noche a la mañana. Fue el mismo año en que cerraron el tercer salón de la escuela. Una noche, incapaz de contener su curiosidad, Laura decidió investigar el salón clausurado. Esperó hasta pasada la medianoche y se deslizó fuera de su casa con una linterna y herramientas. La cadena era vieja y oxidada. Se dio después de varios minutos de trabajo con un cortador de pernos que había comprado en su último viaje a la ciudad.
La puerta se abrió con un chirrido que pareció resonar por todo el pueblo. El aire que salió del interior era frío y olía a algo orgánico, como tierra húmeda mezclada con algo más medicinal. Laura entró. El salón no parecía haber sido tocado en décadas. Los pupitres seguían en su lugar, cubiertos de polvo. Pero las paredes estaban cubiertas de escritura. Miles de frases escritas con diferentes caligrafías infantiles, superpuestas una sobre otra. No queremos ir abajo. Duele cuando nos saca la luz. Los maestros siempre se dan cuenta. Por favor, que alguien nos ayude. En el centro del salón, donde debería estar el escritorio del maestro, había un agujero perfectamente circular de aproximadamente 1 metro de diámetro, que descendía hacia la oscuridad. Los bordes estaban pulidos, como si hubieran sido desgastados por el uso constante. Del agujero emanaba ese brillo fosforescente que había visto desde su ventana. Laura se acercó al borde y dirigió su linterna hacia abajo. El túnel parecía descender indefinidamente, pero podía ver que las paredes estaban cubiertas de más escritura. Y algo más pequeñas marcas de manos, cientos de ellas, como si niños hubieran tratado de escalar hacia arriba. Un ruido detrás de ella la hizo girarse. Doña Carmen estaba en la puerta, pero no estaba sola. La mitad del pueblo parecía haberse congregado en el patio de la escuela, todos mirándola con la misma expresión vacía. No debió entrar aquí, dijo doña Carmen, su voz desprovista de emoción. Ahora tendrá que entender, como todos los maestros antes que usted. Lo que siguió fue una explicación que desafiaba toda lógica, pero que los habitantes de Santa Elena habían aceptado como su realidad durante más de 60 años. En 1960, durante la construcción de un pozo, los trabajadores habían perforado accidentalmente una cámara subterránea. De esa cámara había emergido algo. Los testimonios variaban. Algunos decían que era gas, otros que era una forma de vida microscópica, otros que era algo completamente ajeno a la comprensión humana. Pero todos coincidían en el efecto. Los niños comenzaron a enfermar, no físicamente, sino de una manera más fundamental. Perdían su brillo, su energía vital, su capacidad de soñar, de imaginar, de ser niños. La entidad o lo que fuera, necesitaba algo que solo los niños poseían. Y a cambio ofrecía algo que el pueblo desesperadamente necesitaba: supervivencia. Porque las alternativas que habían intentado, sellar la cámara, evacuar el pueblo, pedir ayuda externa, habían resultado en consecuencias catastróficas. Sequías que duraban años, plagas que destruían toda vegetación, enfermedades que afectaban solo a los adultos. Así que hicieron un trato, un intercambio. Los niños compartirían su esencia con la entidad, en pequeñas dosis controladas, a cambio de la prosperidad continuada del pueblo. El salón de 3er grado se convirtió en el punto de acceso, el lugar donde cada viernes los niños descendían a las cámaras subterráneas para el intercambio. Es por eso que ningún maestro dura, explicó doña Carmen. Eventualmente todos se dan cuenta. Y entonces tienen que elegir formar parte del sistema o... Bueno, el doctor Valdés eligió el manicomio. Otros han tenido accidentes en el camino de montaña. Laura miró los rostros a su alrededor. Padres que habían tomado una decisión imposible: sacrificar un poco de la infancia de sus hijos para asegurar su supervivencia física. ¿Y los niños?, preguntó Laura. ¿Qué les sucede a largo plazo? Sobreviven, respondió una voz desde la multitud. Era el padre de Sofía. Se crecen, se casan, se casan, se casan, se creen sus propios hijos. Sí, entonces entienden por qué hacemos lo que hacemos. Sí, el precio de vivir en Santa Elena. Laura notó entonces lo que había pasado por alto antes. Todos los adultos del pueblo tenían la misma mirada vacía, la misma falta de chispa en los ojos. Todos habían pasado por el agujero. Todos habían pagado el precio. No pueden obligarme a ser parte de esto, dijo Laura, retrocediendo hacia el agujero. No, concordó doña Carmen, pero tampoco podemos dejarla ir. No ahora que sabe. Las opciones son simples.
Quédese y ayúdenos a mantener a los niños tan seguros como sea posible durante el proceso. No necesitó terminar la frase. Laura entendió. Los días siguientes fueron una pesadilla de decisiones imposibles. Laura observaba a sus estudiantes, viendo ahora los signos que había ignorado antes. La forma en que su creatividad parecía apagarse después de cada viernes. Cómo sus dibujos se volvían más mecánicos, menos imaginativos. Cómo dejaban de hacer preguntas sobre el mundo. Intentó racionalizar formas de ayudar desde adentro. Tal vez podría minimizar el daño, tal vez podría encontrar una manera de romper el ciclo. Pero cada noche cuando miraba hacia el salón clausurado y veía ese brillo antinatural, sabía que estaba mintiéndose a sí misma. El punto de quiebre llegó cuando Sofía le entregó otro dibujo. Este mostraba una figura que claramente era Laura, guiando a los niños hacia el agujero. Al pie del dibujo, con la caligrafía temblorosa de la niña, había escrito: "Por favor, no se convierta en uno de ellos". Esa noche Laura tomó su decisión. Empacó solo lo esencial y su documentación sobre Santa Elena. Sabía que el pueblo trataría de detenerla, pero tenía que intentarlo. No podía convertirse en otro engranaje. Salió a las 3 de la mañana de Seúl, caminando en lugar de tomar su auto para evitar el ruido. Conocía el camino de montaña lo suficiente para navegarlo en la oscuridad. Pero no había contado con que el pueblo tuviera sus propias defensas. A 5 kilómetros de Santa Elena la niebla comenzó a levantarse. Pero no era niebla normal. Brillaba con la misma fosforescencia que había visto en el agujero. Y en la niebla podía escuchar voces. Voces de niños cantando una canción que no reconocía, en un idioma que no debería existir. La niebla se espesó hasta que no podía ver el camino. Cada paso que daba parecía llevarla en círculos. Y las voces se acercaban. Cuando finalmente emergió de la niebla, el sol estaba saliendo y estaba de vuelta en la entrada de Santa Elena. Doña Carmen la esperaba con una taza de café. "Es inútil", dijo la directora, no sin cierta compasión. "El pueblo no deja ir a quienes conocen su secreto. Es otra parte del trato. Nosotros alimentamos a la entidad y ella nos protege, incluso de nosotros mismos". Laura lo intentó 3 veces más. Cada vez el camino la devolvía al pueblo. Era como si el espacio mismo se doblara para mantenerla cautiva. Y cada intento la debilitaba más, como si la entidad se alimentara también de su resistencia. Finalmente, exhausta y derrotada, Laura aceptó su destino. Pero no se rindió completamente. Comenzó a documentar todo obsesivamente. Cada viernes, registraba los cambios en los niños. Tomaba fotografías cuando podía. Escribía informes detallados que escondía en lugares seguros, esperando que algún día alguien los encontrara. También comenzó a enseñar a los niños de manera diferente. Si iban a perder parte de su esencia cada semana, ella se aseguraría de que tuvieran más para empezar. Les enseñó a escribir poesía, a pintar, a imaginar mundos más allá de Santa Elena. Era una pequeña rebelión, pero era todo lo que podía hacer. Los otros adultos la miraban con sospecha, pero no interferían. Después de todo, ella cumplía con su papel. Preparaba a los niños cada viernes. No hacía preguntas cuando regresaban los lunes. Se había convertido en parte del sistema, aunque fuera a regañadientes. Fue Sofía quien le dio esperanza. Un día después de clases, la niña se acercó con otro dibujo. Pero este era diferente. Mostraba el agujero en el salón, pero en lugar de niños descendiendo, había luz saliendo. Y en la luz, figuras que parecían estar escapando. "Mi abuela me contó", susurró Sofía, "que cada 100 años, la entidad duerme. Por una noche, solo una noche, el agujero se convierte en una puerta de salida, no de entrada. La próxima vez será en 2025, Cebu". Laura sintió un escalofrío. Faltaban solo 3 años. ¿Cómo lo sabe tu abuela? Porque ella intentó escapar la última vez en 1925. Pero
No fue lo suficientemente valiente. Dice que se necesita alguien de afuera, alguien que no haya nacido aquí, para guiar a los demás hacia las haciendas de los demás, hacia la rutina. Laura entendió entonces por qué Sofía le había estado dejando pistas desde el principio. No era solo una niña asustada, era una niña con un plan. Durante los siguientes meses, Laura y Sofía trabajaron en secreto. Investigaron en los archivos del pueblo, buscando cualquier referencia a los ciclos de sueño de la entidad. Encontraron fragmentos, menciones veladas en actas municipales, entradas de diario de antiguos párrocos, incluso leyendas indígenas que hablaban de la respiración de la montaña que ocurría cada siglo. Pero también descubrieron algo más preocupante. Cada ciclo de sueño la entidad se volvía más fuerte al despertar. Necesitaba más alimentación. Los intercambios se volvían más frecuentes, más intensos. Si el patrón continuaba, para el próximo siglo no quedarían niños en Santa Elena, solo cáscaras vacías fingiendo ser humanos. Laura comenzó a prepararse. Estudió el diseño de las cámaras subterráneas basándose en los dibujos fragmentados de los niños. Aprendió sobre los patrones de la niebla fosforescente. Y lo más importante, comenzó a identificar a los niños y adultos jóvenes que aún conservaban suficiente de su esencia para querer escapar. Pero el pueblo también la vigilaba. Sus clases eran monitoreadas más de cerca. Sus salidas al archivo municipal fueron restringidas. Y una noche encontró su documentación escondida quemada en el patio de su casa, con una nota: no interrumpa el equilibrio. El tiempo se agotaba. SOS 1024 llegó con una sensación de urgencia desesperada. SOS niños estaban más débiles que nunca. SOS ecódagonas apenas podían mantenerse despiertos en clase después de los intercambios de los viernes. Y Sofía, su pequeña conspirador, estaba comenzando a mostrar signos de agotamiento severo. Fue entonces cuando Laura tomó la decisión más difícil de su vida. Si no podía salvar a todos los niños, al menos salvaría a algunos. Comenzó a falsificar registros médicos, declarando a ciertos niños no aptos para el intercambio debido a condiciones inventadas. Era arriesgado, pero funcionó por un tiempo. Hasta que no funcionó. Una noche de febrero de 2024, Laura fue despertada por golpes en su puerta. No eran los adultos del pueblo. Eran los niños. Todos ellos, parados en su patio en perfecta formación, con los ojos brillando con esa luz fosforescente. La entidad sabe, dijeron al unísono, con una voz que no era la suya. La entidad siempre sabe. Deje de interferir o tomaremos más de lo acordado. Laura entendió el mensaje. Su pequeña rebelión estaba poniendo en peligro a los mismos niños que trataba de proteger. Pero también notó algo más. Sofía no estaba entre ellos. De alguna manera, la niña había resistido el llamado colectivo. A la mañana siguiente, Sofía faltó a clases. Y al día siguiente, cuando Laura preguntó por ella, le dijeron que la familia había tenido que llevarla a un hospital en la ciudad. Pero Laura conocía la verdad. Sofía había sido llevada abajo al agujero como castigo, o como advertencia. Desesperada, Laura hizo lo único que se le ocurrió. Esa noche descendió ella misma por el agujero. Si no podía salvar a los niños desde arriba, tal vez podría encontrar una manera desde abajo. El descenso fue una pesadilla de túneles estrechos y cámaras que desafiaban la geometría euclidiana. No solo de niños, sino de todas las generaciones que habían alimentado a la entidad. Encontró a Sofía en una cámara profunda, conectada a lo que solo podía describir como raíces luminosas que se hundían en su piel.
La niña estaba consciente pero inmóvil, sus ojos suplicando ayuda. No puede llevársela, dijo una voz detrás de Laura. Era doña Carmen, pero no exactamente. Su forma fluctuaba, a veces sólida, a veces translúcida. Ella es parte del sistema ahora, como todos nosotros. ¿Qué eres?, preguntó Laura. Soy lo que queda de Carmen Ruiz, quien descendió aquí hace 40 años para buscar a su propio hijo. Soy lo que serás tú si te quedas mucho más tiempo. La entidad no solo se alimenta de la esencia de los niños, se alimenta de la devoción de los adultos, de su culpa, de su amor retorcido. Laura sintió las raíces fosforescentes comenzar a enroscarse alrededor de sus tobillos. La tentación de rendirse era abrumadora. Sería tan fácil simplemente dejar ir, convertirse en otra guardiana en las profundidades. Pero entonces recordó el dibujo de Sofía, la luz escapando del agujero. 2025 pasó, solo faltaba un año. Con un esfuerzo sobrehumano, Laura se liberó de las raíces y corrió, no hacia la salida, sino más profundo en el complejo. Si había una manera de destruir o dormir a la entidad prematuramente, estaría en su corazón. Lo que encontró en la cámara más profunda la cambió para siempre. No era una entidad, no era un parásito alienígena. Era algo mucho peor. Era el resultado de un ritual fallido, realizado siglos atrás por los habitantes originales del valle. Un intento de alcanzar la inmortalidad que había salido terriblemente mal. La entidad era la conciencia colectiva de ese pueblo antiguo, fragmentada y hambrienta, alimentándose de las generaciones posteriores para mantener su existencia corrupta. Y en el centro de la cámara, Laura vio la fuente. Un cristal del tamaño de un hombre pulsando con esa luz antinatural. Dentro del cristal podía ver rostros, cientos de ellos, los habitantes originales atrapados en su propia creación. Laura supo entonces lo que tenía que hacer, pero no podía hacerlo sola. Y no podía hacerlo ahora. Necesitaba esperar al momento de debilidad de la entidad. 2025. El año del sueño centenario. Regresó a la superficie, fingiendo haber aprendido su lección. Liberó a Sofía, alegando que había negociado un trato mejor con la entidad. Los adultos del pueblo, aliviados de no tener que lidiar con más disrupciones, aceptaron su historia. Pero en secreto, Laura y Sofía, ahora marcada por su experiencia pero no quebrada, comenzaron los preparativos finales. Identificaron a otros niños y jóvenes adultos que podrían ayudar. Estudiaron los patrones de las mareas fosforescentes. Y lo más importante, encontraron referencias a lo que necesitarían, un ritual de reversión, escondido en los mismos textos antiguos que habían creado la maldición. El plan era simple en teoría, imposible en práctica. Durante el sueño centenario, cuando la entidad estuviera en su punto más vulnerable, descenderían con un grupo selecto. Realizarían el ritual de reversión. Y si funcionaba, si realmente funcionaba, no solo liberarían a Santa Elena, sino que liberarían a todas las almas atrapadas durante siglos. Laura documentó todo esto en su último informe, fechado en diciembre de 2024. Si estás leyendo esto es porque nuestro intento falló y yo ya no estoy aquí para contarlo. O porque tuvimos éxito y finalmente alguien de afuera puede entrar a Santa Elena para encontrar estos documentos. El sueño centenario comenzará en la luna nueva de marzo de 2025. Tenemos solo esa noche para actuar. Si fallamos, la entidad despertará más fuerte y Santa Elena estará perdido para siempre. Pero si tenemos éxito, si logramos romper el ciclo, entonces habremos salvado no solo a los niños actuales, sino a todas las generaciones futuras. Por favor, si encuentras esto después de marzo de 2025 y Santa Elena sigue igual, no vengas a buscarme. No trates de ser otro héroe. El pueblo tiene formas de atrapar a los bien intencionados. Pero si el pueblo está vacío, si encuentra solo ruinas y ecos de lo que fue, entonces sepan que lo logramos. Que una maestra y una niña valiente, junto con otros que encontraron el coraje en la desesperación, finalmente rompieron las cadenas que ataban a Santa Elena. Los niños merecen soñar, merecen imaginar, merecen ser niños. Por ellos descenderemos una última vez. Laura Mendoza, maestra rural,
Santa Elena del Cerro. 24 de diciembre de 2024. Los registros oficiales indican que Santa Elena del Cerro fue abandonado repentinamente en abril de 2025. Las autoridades encontraron el pueblo completamente vacío, sin signos de violencia o evacuación forzada. Solo quedaban las casas vacías y en la escuela un agujero sellado con concreto fresco en lo que había sido el salón de tercer grado. La maestra Laura Mendoza fue declarada desaparecida, junto con todos los habitantes del pueblo. Sus documentos fueron encontrados en una caja de seguridad en el banco de la ciudad más cercana, con instrucciones de abrirse solo después del 1 de abril de 2025. Algunos dicen que en las noches de luna nueva, si pasas por donde solía estar Santa Elena, aún puedes escuchar el eco de niños cantando, pero ahora es un canto diferente. No de lamento o pérdida, sino de libertad. Y en algún lugar tal vez una maestra y sus estudiantes finalmente encontraron la salida hacia la luz. Esta historia fue reconstruida a partir de los documentos dejados por Laura Mendoza y los registros oficiales del abandono de Santa Elena del Cerro. El gobierno mexicano mantiene el área como zona restringida oficialmente debido a inestabilidad geológica. El paradero de los habitantes sigue siendo desconocido. En el pueblo de San Rafael de las Ánimas, las fotografías familiares siempre mostraban una persona extra que nadie recordaba haber invitado, y los espejos se cubrían después del atardecer por razones que los habitantes se negaban a explicar. Esta es la historia verificada de Diego Morales, un fotógrafo documental de 35 años, que llegó a San Rafael en septiembre de 2022 para capturar la vida cotidiana de los pueblos olvidados de México. Lo que su cámara reveló fue una verdad que había permanecido oculta durante décadas, protegida por un pacto de silencio que involucraba a cada familia del pueblo. Diego había construido su carrera documentando comunidades rurales en transición. Su trabajo había sido publicado en National Geographic y otras revistas prestigiosas. Cuando escuchó sobre San Rafael de las Ánimas, un pueblo en Guanajuato que supuestamente había mantenido sus tradiciones coloniales intactas, vio la oportunidad perfecta para su próximo proyecto. El pueblo no aparecía en Google Maps, pero eso no era inusual para comunidades remotas. Las indicaciones que recibió en la ciudad más cercana fueron vagas. Siga el camino viejo hasta que vea la iglesia con 2 torres desiguales. Si llega al puente roto se pasó. El trayecto de 3 horas por caminos cada vez más deteriorados lo llevó a través de paisajes que parecían no haber cambiado en siglos. San Rafael apareció al cruzar una última colina, anidado en un valle que parecía extrañamente aislado del mundo moderno. Era más grande de lo que esperaba, con aproximadamente 2000 habitantes, casas coloniales bien conservadas y una plaza central dominada por una iglesia barroca, cuyas torres efectivamente tenían alturas notablemente diferentes. Su primera impresión fue de belleza melancólica. El pueblo parecía congelado en el tiempo, pero no de manera pintoresca. Era como si el tiempo hubiera sido detenido a la fuerza, dejando todo en un estado de preservación antinatural. El único hotel del pueblo, Casa Miranda, era una construcción del siglo XVIII administrada por una familia que llevaba generaciones en el negocio. La recepcionista, una joven llamada Elena Miranda, lo recibió con cortesía profesional teñida de algo que Diego no pudo identificar inmediatamente. Señor Morales, dijo mientras revisaba su reservación. Un fotógrafo, según veo. Tenemos reglas sobre la fotografía en San Rafael. ¿Reglas? Elena le entregó una hoja impresa que parecía haber sido fotocopiada tantas veces que el texto era apenas legible. Reglamento para fotógrafos visitantes. Fotografiar el interior de las casas sin permiso explícito del propietario. No fotografiar el cementerio después de las 4 de la tarde. 3. Fotografiar a personas durmiendo bajo ninguna circunstancia. 4. No revelar fotografías tomadas en San Rafael sin revisión previa del Consejo Municipal. 5. Los espejos y superficies reflejantes deben cubrirse o evitarse en todas las fotografías. Diego había visto restricciones en otros pueblos, generalmente relacionadas con creencias religiosas o privacidad, pero estas eran inusualmente específicas. ¿Puedo preguntar el porqué de estas reglas? Elena evitó su mirada. Son tradiciones antiguas. Por respeto a nuestros ancestros. Su habitación está en el 2.º piso. La cena se sirve a las 7.
La habitación era espaciosa y estaba amueblada con antigüedades auténticas. Pero notó inmediatamente que el gran espejo del tocador estaba cubierto con una tela negra pesada. Cuando se acercó para descubrirlo, encontró una nota pegada. Por favor, no retire la cubierta después del atardecer. La administración. Intrigado pero respetuoso, Diego decidió comenzar su trabajo, documentando la arquitectura del pueblo. Pasó la tarde fotografiando las fachadas coloniales, los detalles barrocos de la iglesia, las calles empedradas. Pero algo lo inquietaba. En cada toma, sin importar el ángulo o la composición, sentía que había capturado algo más de lo que pretendía. Fue al revisar las fotos en su laptop esa noche cuando lo notó por primera vez. En una fotografía de la plaza principal tomada cuando estaba completamente vacía, aparecía una figura borrosa en el borde del encuadre. Podría haber sido un error de exposición o movimiento, pero la figura parecía demasiado definida, demasiado deliberada. En otra foto, esta vez de una calle lateral desierta, la misma figura parecía un poco más clara. Era una mujer con ropas que parecían de otra época, su rostro oscurecido, pero su presencia innegable. Diego revisó sistemáticamente todas las fotos del día. La mañana siguiente, decidió hablar con algunos habitantes sobre el fenómeno. La respuesta fue uniformemente evasiva. Trucos de la luz, dijo don Fernando, el barbero. Los edificios antiguos crean sombras extrañas, explicó la señora García en el mercado. Pero Diego notó cómo evitaba mirar las fotos directamente, como si temieran lo que podrían ver. Fue Tomás, un adolescente que trabajaba en una tienda de abarrotes, quien finalmente le dio una pista real. Después de asegurarse de que su jefe no estuviera cerca, le susurró: no es la primera vez. Todos los fotógrafos que vienen aquí capturan extras. Por eso tenemos las reglas. Por eso nadie del pueblo toma fotos. ¿Extras? Los que no cruzaron. Los que se quedaron atrás. Mi abuela dice que San Rafael está construido sobre algo que no debería haberse perturbado. Un lugar donde el velo es delgado. Antes de que Diego pudiera preguntar más, el jefe de Tomás apareció y el chico volvió apresuradamente a su trabajo. Esa tarde Diego decidió probar algo. Instaló su cámara en un trípode en la plaza principal, programó el temporizador para tomar una foto cada 5 minutos durante 1 hora, y se sentó a observar. Visualmente la plaza permaneció normal durante todo el experimento. Gente yendo y viniendo. Niños jugando, vendedores ambulantes pregonando sus mercancías. Pero cuando revisó las fotos, su sangre se heló. En cada imagen, el número de figuras extra aumentaba. Primero 1, luego 3, luego 7. Para la última foto, la plaza parecía estar llena de figuras translúcidas superpuestas sobre los habitantes reales. Y todas miraban directamente a la cámara. Esa noche Diego no pudo dormir. Desde su ventana observaba la plaza iluminada por faroles. Vacía a simple vista, pero cuántas presencias invisibles la llenaban realmente. Decidió hacer una prueba más. Tomó su cámara con flash y disparó una foto rápida de la plaza nocturna. El resultado lo hizo soltar la cámara. La plaza estaba atestada. Cientos de figuras, algunas con ropas coloniales, otras con vestimentas indígenas precolombinas, todas de pie en formación como si esperaran algo. Y en el centro una figura más clara que las demás. Una mujer con un vestido de novia manchado de lo que parecía ser sangre seca. Un golpe en su puerta lo sobresaltó. Era Elena, la recepcionista, con una bandeja de té. Pensé que podría necesitar algo para calmar los nervios, dijo, entrando sin invitación.
Vio la cámara en el suelo y la imagen aún visible en la pantalla LCD. Así que ya los vio. Siempre es cuestión de tiempo con los fotógrafos. ¿Qué son esas cosas? Elena se sentó, sirviendo el té con movimientos practicados. No son cosas, son personas. O lo fueron. San Rafael tiene una historia que no encontrará en ningún libro. Lo que Elena le contó esa noche cambió la perspectiva de Diego sobre todo. En 1823, San Rafael había sido un pueblo próspero, punto de comercio entre la capital y las minas del norte. Pero ese año una epidemia devastadora, algunos decían cólera, otros algo peor, mató a casi la mitad de la población en cuestión de semanas. Los sobrevivientes, desesperados, recurrieron a un curandero indígena que les prometió una solución. De tres historias donde la realidad se fractura y lo imposible encuentra su lugar entre nosotros. Un bebé con dientes de aguja que acecha entre las sombras del desierto. Un anuncio de emergencia que nunca debió escucharse. En un barco perdido entre la niebla. Y un pueblo escondido donde los muertos vivieron durante siglos, esperando su momento para partir. Quizás solo fueron cuentos. O quizás como en San Rafael hay lugares que se niegan a olvidar. Lugares donde el velo entre los mundos no solo es delgado, sino que a veces ya no existe. Si tú también has visto algo que no puedes explicar, quizás no estás tan solo como crees. Gracias por acompañarnos esta noche en Susurros del Más Allá. Suscríbete si deseas escuchar más verdades que no deberían ser contadas. Y recuerda, algunas puertas una vez abiertas no pueden cerrarse. Eso cubren los espejos. Elena sintió. Los espejos, las superficies reflejantes, el agua quieta, todo muestra la verdad. Y las cámaras, especialmente las digitales, capturan lo que el ojo ignora. Por eso tenemos las reglas. Por eso no permitimos que las fotos salgan sin revisión. ¿Y la mujer del vestido de novia? El rostro de Elena se ensombreció. Isabela Montoya. Iba a casarse el día que comenzó la epidemia. Murió horas antes de su boda. Dicen que es la más fuerte de todos ellos, porque murió con el deseo más intenso de vivir. Algunos dicen que es ella quien mantiene la barrera activa, esperando eternamente su boda. Esto es una locura, dijo Diego, aunque las pruebas fotográficas eran innegables. ¿Lo es? Elena señaló hacia la ventana. Mire las estadísticas de San Rafael. No hemos tenido una sola muerte por enfermedad infecciosa en 200 años. Ni una. Ni siquiera durante la pandemia de COVID. El precio es alto, pero ¿puede decir que no ha valido la pena? Los días siguientes, Diego se encontró dividido entre el periodista que quería exponer la verdad y el ser humano que comenzaba a entender el peso de vivir con los muertos. Continuó fotografiando, pero ahora con un propósito diferente. Quería documentar no solo el fenómeno, sino la vida de quienes lo sobrellevaban. Conoció a doña Carmen, quien le contó cómo desayunaba cada mañana con su esposo fallecido hace 20 años, visible solo en el reflejo de su taza de café. Habló con Miguel, un carpintero que había aprendido a trabajar con los ojos cerrados porque las sombras de los muertos lo distraían. Entrevistó a la maestra local, quien enseñaba en un salón donde la mitad de los presentes eran niños que nunca crecerían. Pero fue su encuentro con el padre Francisco lo que le reveló la verdadera profundidad del problema. El sacerdote, un hombre de unos 70 años con ojos que habían visto demasiado, lo recibió en la sacristía de la iglesia. Las paredes estaban cubiertas de espejos, todos velados con telas negras. Sé por qué está aquí, dijo el padre sin preámbulos. Todos los periodistas eventualmente encuentran su camino a mí. Quieren saber si la iglesia aprueba lo que sucede aquí. ¿Y lo aprueba? El padre Francisco suspiró profundamente. La iglesia no sabe lo que sucede aquí, y es mejor así. ¿Cómo explicaría usted a Roma que realizamos misas donde los muertos superan a los vivos 10-1? Que doy la comunión a personas que veo solo en el reflejo del cáliz. Pero usted se queda. Me quedo porque alguien tiene que guiar tanto a los vivos como a los muertos. Y porque... El padre dudó. Luego continuó. Porque creo que hay una manera de romper la barrera. He estado investigando durante décadas. Los archivos antiguos mencionan un ritual de liberación, pero requiere algo que San Rafael no ha tenido en 200 años. ¿Qué? Un
consenso. Todos vivos y muertos deben estar de acuerdo en disolver la barrera. ¿Y los muertos? Los muertos tienen miedo de lo que hay más allá. Han estado aquí tanto tiempo que han olvidado cómo partir. Diego pasó las siguientes semanas profundizando su investigación. Aprendió a usar filtros especiales que hacían a los muertos más visibles en sus fotos. Documentó sus patrones, sus rutinas, sus interacciones con los vivos. Y poco a poco comenzó a ver San Rafael, no como un pueblo maldito, sino como una comunidad única donde la muerte era solo otra forma de existencia. Pero también vio el costo. Los niños que crecían viendo muertos desarrollaban problemas psicológicos. Los adultos vivían con un estrés constante. Y lo peor, la barrera se estaba debilitando. Fue Tomás quien se lo mostró. Lo llevó una noche al límite del pueblo, donde una antigua cerca de piedra marcaba el perímetro. «Mire», dijo el adolescente, apuntando su linterna hacia la cerca. Diego tomó una foto con flash. En la imagen pudo ver grietas en lo que parecía ser una pared invisible, fisuras por donde se filtraba una luz extraña. Comenzó hace unos 5 años, explicó Tomás. Pequeñas grietas al principio. Ahora hay secciones enteras que parecen a punto de colapsar. Mi abuelo dice que cuando la barrera caiga, todos los muertos serán liberados de golpe. Algunos creen que simplemente seguirán su camino. Otros creen que 200 años de existencia antinatural los han cambiado. Que cuando sean liberados no irán hacia la luz. Irán hacia nosotros. Diego sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Por eso nadie se va del pueblo? Tomás asintió. Si la barrera cae, alguien tiene que estar aquí para contener lo que sea necesario contener. Es nuestro deber, nuestro castigo por lo que nuestros ancestros hicieron. Los eventos se precipitaron la noche del 2 de noviembre, otro Día de Muertos. Día de Muertos. Diego había sido invitado a documentar las celebraciones únicas del pueblo, donde vivos y muertos supuestamente interactuaban más directamente. Lo que presenció esa noche superó todas sus expectativas. Al caer la noche, los habitantes de San Rafael quitaron todas las cubiertas de los espejos. Fotografió frenéticamente, capturando escenas que ningún otro periodista había documentado. Familias reunidas a través de siglos. Niños jugando con ancestros que nunca conocieron en vida. Parejas bailando donde uno era sólido y el otro apenas una sombra. Pero entonces a medianoche, algo cambió. Los muertos comenzaron a agitarse, mirando hacia el perímetro del pueblo. Un sonido como de cristal rompiéndose resonó por el valle. «¡La barrera!», gritó alguien. Diego corrió con los demás hacia el límite del pueblo. Lo que vio lo dejó sin aliento. La barrera invisible se estaba fragmentando visiblemente. Pedazos de realidad cayendo como vidrio roto. Y más allá de las grietas, algo esperaba. No la luz pacífica del más allá, sino una oscuridad hambrienta que parecía querer devorar tanto a vivos como a muertos. El padre Francisco apareció llevando objetos rituales que Diego no reconoció. Lo que siguió fue una asamblea imposible, vivos y muertos, visibles ahora para todos gracias al colapso parcial de la barrera. Debatieron su destino. Algunos querían reforzar la barrera, mantener el status quo. Otros abogaban por la liberación total, sin importar las consecuencias. Fue Isabela,
la novia eterna, quien inclinó la balanza. Diego la fotografió mientras se manifestaba más sólidamente que nunca, su vestido blanco brillando con luz propia. Hemos tenido miedo por demasiado tiempo, dijo, su voz resonando en frecuencias que dolían escuchar. Miedo a morir, miedo a vivir, miedo a seguir adelante. Pero esto no es existencia. Es una prisión que nosotros mismos creamos. Libérennos. El consenso fue alcanzado con lágrimas y resignación. El padre Francisco comenzó el ritual, palabras en idiomas muertos mezclándose con latín eclesiástico. Los habitantes formaron círculos concéntricos, vivos y muertos alternándose, creando un patrón que Diego reconoció de sus fotos como antiguo o fundamental. Diego documentó todo, su cámara capturando el momento cuando la barrera finalmente se disolvió por completo. Por un instante el pueblo estuvo lleno de luz cegadora. Cada muerto brillaba como una estrella, sus formas volviéndose cada vez más radiantes hasta que fueron pura energía. Y entonces, uno por uno, comenzaron a elevarse. No hacia la oscuridad hambrienta que había esperado más allá de la barrera, sino hacia algo más. Diego tomó su última foto mientras miles de almas ascendían como luciérnagas cósmicas, finalmente libres después de 2 siglos de espera. Cuando el amanecer llegó, San Rafael era un pueblo normal por primera vez en 200 años. Los espejos mostraban solo reflejos ordinarios. Las fotografías capturaban solo lo visible. La epidemia ancestral no regresó. Pero el costo fue evidente de inmediato. Sin la barrera, San Rafael era vulnerable. En las semanas siguientes, llegaron las enfermedades comunes que habían sido mantenidas a raya. Resfriados, gripes, infecciones menores que el sistema inmunológico del pueblo, sin exposición durante generaciones, combatía con dificultad. Diego se quedó para documentar la transición. Vio cómo el pueblo se adaptaba a la mortalidad normal, cómo aprendían a lidiar con la pérdida real, permanente, cómo algunos celebraban la libertad, mientras otros lamentaban la pérdida de sus compañeros eternos. Su último día en San Rafael, Elena lo buscó, le entregó una fotografía antigua. Mi tatarabuela la guardó, dijo. Es del día antes de la epidemia, antes del ritual. La foto mostraba un pueblo vibrante, lleno de vida. Pero Diego notó algo que le heló la sangre. En los bordes de la imagen, las mismas figuras borrosas que había capturado en sus propias fotos. Siempre estuvieron aquí, dijo Elena, notando su expresión. El ritual no los trajo, solo los hizo más visibles, más numerosos. San Rafael siempre fue un lugar donde el velo era delgado. Tal vez por eso nuestros ancestros eligieron el ritual. No para crear la situación, sino para controlarla. ¿Y ahora? Elena se encogió de hombros. Ahora somos como cualquier otro pueblo. Mortales, vulnerables, normales. Algunos dicen que es mejor así. Otros, miró hacia el cementerio, donde por primera vez, en 200 años, los muertos realmente descansaban. Otros no están tan seguros. Diego publicó su reportaje 6 meses después. Las fotografías causaron sensación internacional. Expertos las analizaron, escépticos las denunciaron, creyentes las celebraron. El pueblo sobrevivió la transición. Se adaptaron a la mortalidad, a la pérdida real, a la vida sin la compañía constante de los muertos. Algunos se fueron, incapaces de soportar el silencio repentino. Otros llegaron atraídos por la historia y la esperanza de experimentar algo paranormal. Pero Diego sabía la verdad. En sus últimas noches en San Rafael, cuando revisaba sus miles de fotografías, a veces aún podía verlos. No a los muertos liberados, sino a otros. Sombras más antiguas, más profundas, que
que ningún ritual había tocado. San Rafael podría haber liberado a sus muertos recientes, pero el lugar mismo seguía siendo lo que siempre había sido, un punto donde los mundos se tocaban. Su última entrada en su diario, fechada el 15 de mayo de 2023, San Rafael me enseñó que hay verdades que la cámara puede capturar, pero que el mundo no está listo para aceptar. Publiqué lo que pude, lo que era seguro compartir. Pero las otras fotos, las que muestran lo que realmente acecha en los lugares delgados del mundo, esas las guardo. Algunos dirán que los muertos de San Rafael fueron víctimas de una maldición. Otros, que fueron beneficiarios de un milagro médico con un precio. Yo creo que fueron simplemente humanos enfrentando lo desconocido de la única manera que pudieron juntos generación tras generación, hasta que encontraron el valor para dejarlo ir. Pero también sé esto. Hay otros San Rafaeles ahí fuera. Otros pueblos donde los vivos y los muertos coexisten, donde las barreras entre mundos son delgadas o rotas. Los buscaré, los documentaré, porque alguien tiene que ser testigo de estas realidades imposibles. Y porque en el fondo todos vivimos en nuestros propios San Rafaeles, rodeados de fantasmas que solo nuestras cámaras personales pueden ver. Diego Morales continúa documentando fenómenos inexplicables en pueblos remotos de México. San Rafael de las Ánimas prosperó después de la liberación, aunque los índices de mortalidad se normalizaron a niveles nacionales. La iglesia con las torres desiguales sigue en pie, y dicen que en las noches de luna llena, si tomas una fotografía de la plaza vacía, a veces aún puedes capturar una sombra extra en el borde del encuadre. Una sombra que parece estar esperando algo, o a alguien. Esta historia fue compilada a partir de las notas de campo y archivo fotográfico de Diego Morales, depositados en el Archivo General de la Nación en 2023. Mientras que muchas de sus fotografías han sido verificadas como auténticas, el gobierno mexicano no reconoce oficialmente los eventos descritos. San Rafael de las Ánimas permanece abierto al turismo, aunque se advierte a los visitantes sobre fenómenos ópticos inusuales en el área. Y así llegamos al final de 3 historias donde la realidad se fractura y lo imposible encuentra su lugar entre nosotros. Un bebé con dientes de aguja que acecha entre las sombras del desierto. Un anuncio de emergencia que nunca debió escucharse, en un barco perdido entre la niebla. Y un pueblo escondido donde los muertos vivieron durante siglos, esperando su momento para partir. Quizás solo fueron cuentos, o quizás como en San Rafael hay lugares que se niegan a olvidar. Lugares donde el velo entre los mundos no solo es delgado, sino que a veces ya no existe. Si tú también has visto algo que no puedes explicar, quizás no estás tan solo como crees. Gracias por acompañarnos esta noche en Susurros del Más Allá. Suscríbete si deseas escuchar más verdades que no deberían ser contadas. Y recuerda, algunas puertas una vez abiertas, no pueden cerrarse.